Nunca imaginé que un día me sentiría invisible en mi propia casa. Me llamo Aureliano. Tengo 82 años. Y aquella mañana me levanté con la extraña sensación de que algo se rompía dentro de mí, aunque el sol entraba con suavidad por la ventana del comedor, pintando todo de un dorado cálido que parecía querer consolarme. Pero ninguna luz podía tocar el vacío que dejaba la ausencia de mi hija, Celestina. Ella me había prometido que aquel fin de semana sería distinto. «Papá, ven a la playa con nosotros», dijo con esa voz dulce que siempre me hacía flotar por un instante, como si el mundo fuera seguro y mi corazón no tuviera cicatrices. Yo me ilusioné, lo confieso. Guardé mi abrigo favorito, llené la vieja maleta que me acompañaba desde que enviudé y esperé con paciencia que vinieran a buscarme. Pero a las 9 de la mañana y luego a las 11, el coche no llegó. Una sensación extraña comenzó a recorrerme. Los muebles parecían mirarme. Los cuadros con fotos de la familia me juzgaban por esperar todavía. Decidí caminar hasta el patio, donde solía cuidar mis plantas. Mi rutina era sencilla, casi ritual. Regarlas, quitar las hojas marchitas, hablarles como si pudieran responderme. Pero ese día, incluso ellas parecían marchitarse al verme. La tierra húmeda se pegaba a mis zapatos, y mientras regaba las begonias, sentí una punzada de abandono que me atravesó como un cuchillo invisible. ¿Por qué me había dejado? Su esposo, Gaspar, siempre tan atento, había prometido incluirme en los planes, y su suegro, Emiliano, tan cordial en apariencia, ¿me habrían olvidado a propósito? La pregunta era absurda y cruel. No podía llamarlos. No quería parecer molesto. Y sin embargo, mi corazón necesitaba alguna explicación, aunque fuera dolorosa. Recuerdo que me senté en la vieja silla de hierro del patio, mirando el cielo que se extendía limpio y brillante, y comencé a hablar en voz baja, casi susurrando, como si pudiera llamar a alguien desde la soledad. «Celestina, ¿por qué me dejas así? ¿Es que ya no me necesitas?» La brisa movía las hojas, y parecía que ellas mismas me respondían con un susurro triste. En ese momento entendí algo que jamás había admitido. Mi hija ya no me veía como el hombre fuerte que alguna vez fui. Para ella, yo era un viejo que podía quedarse en casa mientras ellos disfrutaban la vida. Los recuerdos comenzaron a invadirme. Recuerdo la primera vez que la llevé a la playa, cuando apenas tenía 5 años. Sus risas se mezclaban con las olas, y su mano pequeñita agarraba la mía con una confianza que hoy me parecía un sueño distante. Y luego vinieron los años de escuela, los problemas que intenté arreglar en silencio, las noches de enfermedad donde velé su fiebre sin que nadie más lo notara. Cada sacrificio que hice se disolvía lentamente, como si no hubiera existido, porque ahora me dejaban solo con mis plantas, mientras ellos se iban a reír bajo el sol del mar. Intenté distraerme limpiando las macetas, cambiando la tierra, pero todo se sentía mecánico, sin sentido. Incluso las plantas parecían acusarme de quedarme ahí, de no poder moverme de ese rincón del mundo que ya no sentía mío. Y entonces, ocurrió algo extraño. Cerré los ojos y sentí un calor leve en el pecho, como si alguien me recordara que aún existo. Era un pequeño recordatorio de que la vida no termina en el abandono, que aún puedo encontrar fuerza en mí mismo, aunque el mundo parezca olvidar mi presencia. Mientras el reloj avanzaba lentamente, escuché el sonido de las llaves en la puerta de entrada. Mi corazón se agitó. Tal vez había llegado mi hija, quizás había una explicación, pero no. Era solo un mensajero del vecindario, trayendo un paquete que Celestina había enviado. Dentro, una carta breve. «Papá, te dejamos las llaves de la casa y algunas instrucciones. No te preocupes, nos vemos pronto. Disfruta de las plantas». Leí esas palabras una y otra vez. Disfruta de las plantas. Solo eso. Ninguna disculpa, ninguna explicación, solo un recordatorio de mi soledad. Cerré la carta con cuidado, como si pudiera guardar mi dignidad entre las líneas impresas. Me senté de nuevo en la silla, con las manos apoyadas sobre las rodillas, y respiré profundamente. En ese instante comprendí que la verdadera prueba no era que me hubieran dejado. La verdadera prueba era cómo enfrentaría la ausencia.
el abandono silencioso. ¿Y cómo encontraría la fuerza para seguir siendo el abuelo que siempre había querido ser, aunque nadie lo reconociera? Ese día, mientras el sol bajaba lentamente sobre el patio, supe que algo dentro de mí había cambiado. No iba a llorar por lo que perdí. Debía aprender a encontrar valor en lo que aún podía cuidar, en lo que aún podía vivir. Las plantas serían mi compañía, sí, pero también serían mi escuela de paciencia, resiliencia y amor silencioso. Y mientras regaba una última maceta antes de que el cielo se tiñera de naranja y violeta, hice una promesa en voz baja. Algún día, ellos entenderían lo que significa dejar a alguien atrás, y yo estaría listo para enfrentar ese momento con la calma que solo la edad puede enseñar. Esa noche me acosté temprano, aunque el insomnio se convirtió en un huésped silencioso que me acompañó hasta la madrugada. La casa estaba en completo silencio, y cada crujido de la madera parecía amplificar mi soledad. Me levanté varias veces para mirar las fotos en las paredes, aquellas imágenes donde Celestina aún era una niña que confiaba en mí sin reservas. La vi sosteniendo un globo rojo en el jardín, con sus rizos dorados moviéndose al viento. La imagen me arrancó un suspiro profundo, un dolor dulce que dolía más que cualquier grito o reclamo. Recuerdo, con claridad casi punzante, la tarde en que aprendió a montar bicicleta. Yo la sostenía mientras pedaleaba, y ella gritaba de alegría cada vez que sentía que el mundo no la podía derribar. Y en ese instante, me di cuenta de que el abandono no solo duele por la ausencia, duele porque los recuerdos se vuelven testigos silenciosos de lo que ya no existe, de lo que se pierde mientras otros parecen avanzar sin mirar atrás. Al amanecer, el aire fresco del patio me encontró otra vez entre las macetas. Caminé lentamente, apoyándome en mi bastón, y observé cómo algunas plantas parecían más vivas que otras, como si comprendieran que yo también estaba marchito por dentro. Me agaché frente a una orquídea y le susurré: «No sabes cuánto te necesito hoy, pero aprenderé a seguir, igual que tú». Mis palabras eran absurdas, lo sé, pero en ese momento eran mi única manera de llenar el vacío que nadie más parecía notar. Pensé en Gaspar, el esposo de Celestina, siempre cordial, siempre seguro de sí mismo, pero nunca lo suficientemente consciente de lo que dejaba atrás, y en Emiliano, su suegro, un hombre que sonreía demasiado mientras caminaba bajo el sol, ignorando que alguien esperaba en casa, alguien que había sido pilar, guía y protector de la familia. La injusticia de ser relegado a un segundo plano me enfurecía y entristecía al mismo tiempo. Sin embargo, aprendí que la ira, aunque justificada, es un lujo que uno no puede permitirse cuando el mundo ya parece olvidarte. Debía aprender a manejarla, a transformarla en algo útil, en una energía silenciosa que me ayudara a sostenerme. Mientras regaba las begonias, recordé otra tarde de verano, años atrás, cuando Celestina decidió ir sola a la orilla del río. Yo la observaba desde lejos, y mi corazón latía con fuerza mientras ella chapoteaba y reía, ignorando los peligros. La tomé en mis brazos cuando se cayó, empapada y temblorosa, y le dije: «Siempre estaré aquí, aunque no me veas». Esas palabras entonces eran promesas de protección. Ahora resonaban como un eco vacío en la casa, recordándome que las promesas no siempre se cumplen como uno espera. Sin embargo, incluso en medio del abandono, comencé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La luz del sol sobre las hojas, el aroma de la tierra húmeda después de regar, el canto de un pájaro que parecía venir solo para mí. Comprendí que la vida no se detiene, aunque uno sea dejado atrás. Cada pequeño gesto de la naturaleza era un recordatorio de que aún existo, de que aún puedo sentir y aprender. A media mañana, mientras limpiaba la terraza, me senté un momento a contemplar la ciudad desde la ventana. Pensé en cómo los años habían pasado rápido, en cómo las prioridades de los demás habían cambiado, y en cómo yo, silenciosamente, me había convertido en un testigo de la vida que otros llevaban sin mí. Fue un golpe de realidad duro y frío. A veces, incluso quienes amamos más, no pueden ver el sacrificio que hicimos, y uno debe aprender a vivir con esa invisibilidad. Pero entre la melancolía y la tristeza, surgió una chispa de determinación. No podía seguir siendo simplemente el abuelo que esperaba. Tenía que encontrar valor en mis propios actos,
en mi propio tiempo, en la posibilidad de redescubrirme. Tal vez, pensaba mientras observaba una mariposa posarse sobre una azalea, la verdadera justicia no vendría de ellos, sino de mí mismo. Debía aprender a sostenerme, a cuidarme y a construir un espacio donde mi presencia tuviera significado, aunque nadie más lo reconociera. Y así pasaron las horas, mientras el sol se movía lentamente por el cielo, iluminando cada rincón del patio, cada hoja de cada planta, cada rincón de mi soledad. Comencé a escribir en un cuaderno viejo, intentando ordenar mis pensamientos, registrar mis emociones y, sobre todo, prepararme para el momento en que, quizá, la vida me daría la oportunidad de equilibrar la balanza de mi corazón. No sería con gritos, ni con reproches. Sería con la paciencia, con la calma, con la fuerza silenciosa que solo los años enseñan. En medio de todo, entendí algo profundo. La ausencia duele, sí, pero también enseña. Enseña a mirar con atención, a valorar lo que uno tiene, a encontrar sentido incluso cuando otros deciden marcharse. Y mientras escribía esas líneas, sentí que, por primera vez desde la partida de mi hija, comenzaba a reconciliarme con la idea de que podía sobrevivir a este abandono, y que quizás, algún día, incluso podía transformar ese dolor en una justicia silenciosa que nadie más podría cuestionar. Aquella tarde, mientras el viento movía las hojas de los árboles en el patio, sentí que necesitaba hablar en voz alta. Era como si la casa, silenciosa y vigilante, pudiera escucharme y responder. Me senté en el banco de madera junto a las macetas y comencé a hablar con Celestina, aunque ella estuviera lejos, bañándose en la luz del sol junto a su esposo y su suegro. «Hija mía», susurré, «no sabes cuánto duele tu ausencia. No es la playa, no es el viaje, es que me dejas aquí, en esta casa vacía, con mis recuerdos y mi espera». Recordé entonces los años en que fui su protector, su guía y su refugio. Desde que enviudé, mi vida giró en torno a ella. Cada decisión, cada sacrificio, cada noche sin dormir, estaba pensada para que tuviera un futuro seguro y feliz. Y ahora, aquella ausencia me golpeaba con fuerza, enseñándome que el amor verdadero no siempre es correspondido de la manera que uno espera. Sentí que un río de emociones me atravesaba: tristeza, ira, nostalgia y, sorprendentemente, una chispa de esperanza. Porque entendí que en el abandono también se encuentra la oportunidad de crecer, de aprender a sostenerse solo y, sobre todo, de construir la justicia que uno merece sin depender de los demás. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos vinieran a mí. Vi la primera vez que Celestina me abrazó con lágrimas, cuando su gato desapareció y nadie más podía consolarla. Vi las noches de tormenta, cuando la lluvia golpeaba las ventanas y ella se acurrucaba a mi lado, buscando protección y calor. Aquellos momentos eran mi tesoro, pero también me enseñaban lo doloroso que podía ser el vacío, cuando los vínculos que uno cree inquebrantables se fracturan. Cada lágrima que derramé por su ausencia era un recordatorio de que la vida tiene capas de belleza y dolor que uno debe aprender a aceptar. Decidí entonces caminar por la casa, como si mis pasos pudieran llenar los espacios vacíos. Me detuve frente al piano que Celestina solía tocar. Sus dedos corrían por las teclas con una delicadeza que yo siempre admiré. Lo acaricié suavemente, y aunque no toqué una nota, sentí que mi corazón vibraba con la memoria de aquellas melodías. La música siempre fue un puente entre nosotros, un lenguaje que no necesitaba palabras, y en ese instante entendí que incluso en su ausencia, ese puente seguía allí, invisible pero firme, recordándome que el vínculo no se rompe tan fácilmente. Mientras regaba las plantas nuevamente, empecé a notar detalles que antes me habían pasado desapercibidos. Las raíces de las flores eran fuertes, aunque delicadas. Sus tallos resistían el viento y la lluvia. Comprendí que, al igual que ellas, yo debía aprender a crecer en silencio, a encontrar fuerza en lo que parecía frágil y a sostenerme incluso cuando nadie más lo hacía. Esa metáfora silenciosa me dio un alivio inesperado. Mi vida no terminaba en el abandono. Al contrario, comenzaba un proceso de resiliencia que nadie podría arrebatarme.
El día continuó avanzando, y la casa parecía respirar conmigo. Los rayos del sol iluminaban cada rincón, y el patio se convirtió en un espacio donde mis emociones podían fluir sin ser juzgadas. Pensé en Emiliano y en Gaspar, en cómo su despreocupación y su aparente indiferencia eran también un espejo de la realidad. La vida no siempre nos coloca en el centro de la atención de quienes amamos, y aprender a existir en esa periferia es una lección que pocos desean enfrentar. Pero yo estaba decidido a afrontarla con dignidad, con paciencia y con la serenidad que solo los años pueden otorgar. Esa noche, mientras el cielo se teñía de azul oscuro y las primeras estrellas comenzaban a aparecer, escribí en mi cuaderno. No eran palabras para mi hija, sino para mí mismo. Cada línea era un intento de transformar el dolor en claridad, de convertir la frustración en reflexión, de descubrir que la justicia silenciosa no llega gritando, sino con actos sutiles que hablan más que las palabras. Escribí sobre la paciencia, sobre la fuerza de la soledad, sobre la capacidad de sostenerse uno mismo cuando los demás deciden partir. Y mientras escribía, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Si podía encontrar satisfacción y propósito en lo que hago, incluso estando solo, entonces nadie podría quitarme la paz. Esa era la verdadera lección que la ausencia me ofrecía. Aprender a ser suficiente para mí mismo, a encontrar valor en mis propias manos y en mis propias decisiones, a descubrir que la justicia no siempre viene de otros, sino que a veces uno debe construirla en silencio, paso a paso. Así pasaron las horas, y aunque el dolor no desapareció, la comprensión se filtró en cada poro de mi ser. Aprendí que mirar el pasado no es para lamentarse, sino para entender, para crecer, para prepararse. Y mientras me recostaba finalmente en mi silla, viendo la luz de la luna iluminar el patio, sentí que algo dentro de mí había cambiado. La desesperanza se transformaba lentamente en paciencia, la soledad en fuerza, y la ausencia en una lección de vida que nadie podría quitarme. El día siguiente llegó con un cielo gris, cubriendo la ciudad con una especie de melancolía que parecía reflejar mi estado de ánimo. Cada sonido, desde el rumor del viento hasta el lejano claxon de un coche, se sentía amplificado en la soledad de la casa. Caminé lentamente por los pasillos, apoyándome en mi bastón, observando cada mueble y cada cuadro. Cada objeto parecía un testigo silencioso de los años de sacrificio que había invertido por mi hija y su familia. Y sin embargo, allí estaba yo, relegado a un segundo plano, mientras ellos disfrutaban la playa y el sol sin pensar en mi espera. Me senté frente a la ventana que daba al patio, donde mis plantas crecían lentamente bajo la lluvia ligera que comenzaba a caer. Pensé en Gaspar, su esposo. Siempre tan seguro de sí mismo, siempre tan complaciente con todo, pero ¿qué entendía él del abandono? ¿Qué podía sentir alguien que jamás había sido dejado solo en un silencio tan profundo, donde las horas parecen eternas y las promesas se evaporan antes de cumplirse? Y Emiliano, su suegro, con su sonrisa perfecta y su calma arrogante, parecían olvidar que alguien se quedaba atrás, cuidando lo que ellos daban por sentado. La injusticia de la indiferencia es más dolorosa que cualquier agresión visible, y yo lo sabía mejor que nadie. Mientras el viento agitaba las hojas del patio, recordé otra escena de mi pasado con Celestina. Tenía 15 años y había llegado llorando porque sus amigas la habían traicionado. La abracé y le dije: aprenderás que la vida no siempre será justa, pero tu corazón debe permanecer fuerte. Hoy, esas palabras resonaban en mi memoria como un presagio. La injusticia de ser dejado de lado por aquellos que uno ama no es un castigo del mundo, sino una oportunidad de descubrir la propia fuerza. Esa comprensión, aunque dolorosa, comenzaba a germinar en mi interior como una semilla que algún día daría frutos. Decidí entonces recorrer la casa con una intención distinta. No solo mirar, sino actuar. Limpié las hojas marchitas de las plantas, arreglé los tiestos que habían quedado torcidos después del viento, y hasta cambié algunas macetas de lugar para darles más luz. Cada gesto, aunque pequeño, era una manera de recuperar control sobre algo en mi vida. Mientras regaba una hiedra que trepaba por la pared del patio, pensé en cómo muchas veces cedemos nuestra paz, esperando reconocimiento, cuando la verdadera satisfacción proviene de la acción consciente, del cuidado silencioso
y del respeto propio. En medio de esta rutina me llegó un mensaje inesperado. Un vecino había llamado para preguntarme si necesitaba algo. Sonreí tristemente al escuchar su voz por teléfono. «Gracias, pero estoy bien», respondí, y colgué. No era orgullo, era simplemente que debía enfrentar este abandono con mis propias fuerzas, sin depender de la simpatía de otros. Aprendí que la verdadera justicia silenciosa comienza en uno mismo, con la autodisciplina, con la paciencia, con la capacidad de sostenerse incluso cuando nadie más parece preocuparse. Mientras la lluvia caía más intensa, me senté nuevamente en el banco del patio, mirando cómo las gotas golpeaban las hojas y el suelo. Cada planta parecía resistir. Cada tallo y raíz se aferraba a la tierra con una fuerza que yo necesitaba imitar. Comprendí que, al igual que ellas, yo debía aprender a resistir la indiferencia, a florecer incluso en condiciones adversas, y a encontrar belleza y propósito en lo que aún podía controlar. Recordé también una conversación pasada con Celestina, cuando me preguntó por qué siempre insistía en cuidar cada detalle de su vida y la de la casa. Yo le había respondido con paciencia: «Hija, todo lo que hacemos en silencio, todo lo que sembramos con cuidado, tarde o temprano florece. A veces, las recompensas no vienen de inmediato, ni de quienes esperamos, sino de la constancia y el amor que ponemos en cada gesto». Hoy, esas palabras eran mi mantra, mi salvavidas frente a la sensación de abandono. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía y las luces de la ciudad comenzaban a parpadear a lo lejos, me senté con mi cuaderno a escribir nuevamente. Cada línea era un intento de ordenar el dolor, de transformar la frustración en reflexión, de recordar que la justicia silenciosa no exige confrontación ni gritos. Se construye con paciencia, con actos que nadie ve, pero que fortalecen el espíritu. Escribí sobre la importancia de sostenerse uno mismo, de no depender de la validación de otros, y de reconocer que cada acto de cuidado, incluso por algo tan simple como unas plantas, es una victoria personal. Mientras cerraba el cuaderno, sentí algo diferente, una sensación de poder tranquilo, de fuerza silenciosa que nacía de enfrentar el abandono sin desesperarse. Comprendí que el mundo no me debía nada, que nadie podía herirme más que yo mismo si lo permitía, y que mi hija, aunque ausente, era solo un capítulo más en la larga historia de mi vida. Por primera vez, sentí que podía enfrentar la injusticia de manera serena, transformando el dolor en aprendizaje y en preparación para los momentos en que, quizás, la vida me permitiría equilibrar la balanza de mi corazón. Los días pasaban lentamente, cada uno con la misma rutina silenciosa que, de algún modo, se convirtió en mi compañía. Me levantaba con la luz del amanecer, regaba las plantas, cuidaba la casa y volvía a sentarme en mi rincón favorito del patio. La ausencia de Celestina se sentía en cada rincón, en la cocina vacía, en los sillones que ella y Gaspar solían ocupar, en el eco de risas que ya no existían. Era un vacío tangible, casi físico, como si la casa misma respirara mi desconsuelo. Sin embargo, en medio de ese silencio, comencé a escuchar otra voz, la mía propia. Una voz que había permanecido callada durante años, enterrada bajo las demandas de cuidar a mi hija y sostener una vida que parecía desbordarse sin descanso. Esa voz me recordó que no debía hundirme en la tristeza, ni permitir que la indiferencia de otros definiera mi valor. Era un recordatorio de que el abandono no era un castigo, sino una prueba, y que la fuerza para superarlo estaba dentro de mí, no en las acciones de Celestina, Gaspar o Emiliano. Recordé otra tarde, muchos años atrás, cuando Celestina me había visto llorar en silencio por sus problemas escolares. Me abrazó, con sus manos pequeñas sobre mi pecho, y me dijo: «Papá, tú también mereces cuidado». Aquella frase, dicha por una niña, me pareció entonces un milagro. Hoy, mientras me repetía mis propios recordatorios, entendí que el cuidado propio era un acto de justicia silenciosa, un derecho que nadie podía quitarme. Aquella mañana decidí revisar algunas fotos antiguas que guardaba en la estantería del salón. Cada imagen era un capítulo de nuestra historia. Cumpleaños, viajes a la montaña, tardes en el parque, tardes de lluvia donde contábamos historias y compartíamos secretos. Cada una me hizo sonreír y llorar al mismo tiempo. Sentí la mezcla de nostalgia y tristeza que solo los recuerdos pueden provocar,
pero también la certeza de que había invertido amor verdadero, que había dado sin esperar nada a cambio, y que, a pesar del abandono presente, nada ni nadie podía borrar esas memorias. Mientras organizaba las fotos, un pensamiento surgió con fuerza. Si Celestina podía marcharse sin considerar mi soledad, yo también podía elegir marcharme, de otra manera, sin confrontación ni reproche, sino con dignidad y tranquilidad. No se trataba de vengarme ni de buscar justicia inmediata. Se trataba de recuperar mi poder interno, de mostrarme a mí mismo que aún podía decidir, aún podía construir una vida que valiera la pena, incluso en su ausencia. La tarde llegó con un cielo nublado, y mientras regaba una última tanda de plantas, recordé cómo, años atrás, había aprendido a enfrentar la pérdida de mi esposa. Ella se había ido sin aviso, dejándome solo con mi hija pequeña, y aunque el dolor fue inmenso, aprendí a sostenerme y a encontrar sentido en cada acción diaria. Ahora, la ausencia de Celestina parecía un eco de aquella pérdida, un recordatorio de que la vida exige resiliencia y que la verdadera fuerza se construye en la soledad. Esa noche, me senté en el porche con mi cuaderno y escribí sin detenerme. Hablé de mi hija, de mis recuerdos, de la soledad, pero también de la paciencia y la fuerza que comenzaban a surgir en mí. Me escribí a mí mismo que cada planta cuidada, cada gesto de atención a la casa, cada minuto dedicado a mantenerme en pie, era un acto de justicia silenciosa que nadie más podía cuestionar. Comencé a entender que no necesitaba la aprobación de Celestina ni de su familia para validar mi valor. Lo tenía todo dentro de mí, y eso era suficiente. Mientras escribía, recordé una frase que mi madre solía repetir: el corazón que aprende a sostenerse a sí mismo nunca estará verdaderamente solo. Comprendí que esa era la lección más importante de mi vida. La ausencia de los demás puede doler, puede dejar cicatrices, pero no puede arrebatar la fuerza interna que uno cultiva con paciencia, amor y disciplina. Esa fuerza, supe entonces, sería mi aliada silenciosa, la que me permitiría enfrentar cualquier injusticia sin perder la calma ni la dignidad. Antes de dormir, regresé al patio y miré mis plantas bajo la luz de la luna. Cada hoja parecía reflejar un fragmento de mi vida, frágil pero resistente, delicada pero capaz de sobrevivir a cualquier tormenta. Sentí que, al igual que ellas, yo también podía florecer en medio de la adversidad, encontrar belleza en lo pequeño y fuerza en lo aparentemente insignificante. Comprendí que la justicia silenciosa no requiere confrontación ni rencor, solo necesita tiempo, paciencia y la capacidad de sostenerse a uno mismo incluso cuando el mundo decide marcharse. Esa noche, cerré los ojos con un sentimiento nuevo. No era tristeza ni resignación, sino un poder tranquilo, profundo, que nacía de la aceptación y la comprensión. Sabía que el camino sería largo y que la ausencia de Celestina seguiría siendo un dolor, pero también una oportunidad de demostrarme a mí mismo que podía sobrevivir, que podía crecer y que algún día la vida me permitiría equilibrar la balanza de mi corazón con actos silenciosos de justicia y amor propio. La mañana siguiente llegó con un cielo claro, y aunque el sol iluminaba el patio con suavidad, mi corazón seguía envuelto en un peso que ninguna luz podía disipar. Me levanté como de costumbre, repasando mentalmente la rutina que había convertido en un refugio. Revisar las plantas, limpiar las hojas secas, reorganizar los tiestos y, sobre todo, mantenerme en pie, a pesar de la ausencia de Celestina y su familia. Cada paso, aunque pequeño, se sentía como una afirmación silenciosa de mi existencia, un recordatorio de que todavía tenía control sobre algo en mi vida. Mientras regaba las flores, me vinieron a la memoria los veranos de mi infancia, cuando acompañaba a mi madre al mercado y aprendía a observar la vida con atención. Ella me enseñó que la paciencia es la base de todo crecimiento, y que incluso en los momentos más duros, la naturaleza ofrece lecciones silenciosas sobre resistencia y fortaleza. Aquellos recuerdos se entrelazaban ahora con mi presente. Las plantas que cuidaba no solo eran mi compañía, sino también maestras que me enseñaban a enfrentar la indiferencia de los demás, sin perder la calma. Recordé también un episodio de la adolescencia de Celestina. Había discutido con una amiga, y ella vino a buscarme, llorando,
buscando refugio en mi abrazo. La consolé, le enseñé a entender la traición sin permitir que le robara la esperanza ni la fuerza. Hoy, esa misma enseñanza parecía reflejarse en mí. El abandono de mi hija era doloroso, sí, pero podía transformarse en un espacio de aprendizaje y crecimiento, si lograba canalizar mi dolor hacia algo productivo y silenciosamente poderoso. Mientras organizaba algunas macetas, mi mente comenzó a divagar hacia Gaspar y Emiliano. Pensé en su aparente despreocupación, en cómo se habían marchado sin considerar la profundidad de mi soledad. Sentí un primer destello de indignación, mezclado con la comprensión de que su indiferencia no tenía poder sobre mi dignidad. Comprendí que la verdadera justicia no proviene de confrontar a quienes nos lastiman, sino de sostenerse a uno mismo, de demostrar, a través de la paciencia y la constancia, que nuestra fuerza no depende de los demás. La tarde avanzó, y decidí caminar por el vecindario, como quien busca aire fresco, pero también respuestas en el mundo exterior. Saludar a los vecinos, escuchar historias cotidianas, sentir el bullicio de la vida ajena, me recordaba que la existencia continúa, incluso cuando uno se siente abandonado. Cada sonrisa que recibía, cada gesto amable, era un pequeño recordatorio de que el mundo no estaba completamente vacío y que podía encontrar compañía en la vida misma, más allá de la familia que había decidido partir sin considerar mi soledad. Al regresar a casa, me senté en el banco del patio y observé cómo la luz del sol se reflejaba en las hojas mojadas de las plantas. Pensé en mi propia historia, en los sacrificios que había hecho por mi hija, y en la paciencia que había cultivado durante décadas. Comprendí que esa paciencia no era una debilidad, sino una forma silenciosa de resistencia, un acto de poder que me permitiría enfrentar cualquier injusticia futura sin perder la calma ni la dignidad. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía y las estrellas comenzaban a aparecer, retomé mi cuaderno y escribí con un fervor nuevo. Hablé de mi hija, de la injusticia de su partida, pero también de la fuerza que había descubierto en mi interior. Escribí sobre la importancia de sostenerse uno mismo, de encontrar significado en los actos cotidianos, y de entender que la verdadera justicia silenciosa no requiere confrontación ni rencor. Es un acto de amor propio, un recordatorio de que nuestro valor no depende de la presencia ni de la atención de otros. Mientras cerraba el cuaderno, sentí que algo dentro de mí había cambiado de manera sutil pero profunda. La tristeza seguía allí, sí, pero ya no era un peso insoportable. Era un recordatorio de que el dolor puede transformarse en fuerza, de que la ausencia de otros no define nuestra valía, y de que cada acto de cuidado, cada gesto silencioso de amor hacia uno mismo, es un paso hacia la redención personal. Antes de dormir, regresé al patio y observé mis plantas bajo la luz de la luna. Cada hoja, cada flor, cada raíz parecía reflejar la historia de mi vida. Frágil, sí, pero capaz de resistir cualquier tormenta. Comprendí que la justicia silenciosa no es un castigo ni una venganza. Es la capacidad de sostenerse, de florecer en medio de la adversidad y de encontrar belleza y propósito en lo aparentemente insignificante. Esa noche, me acosté con un sentimiento nuevo. No era resignación, ni tristeza pura, sino un poder tranquilo y profundo que nacía de la aceptación y de la comprensión. Sabía que la ausencia de Celestina seguiría siendo un dolor, pero también una oportunidad de demostrarme a mí mismo que podía sobrevivir, crecer y construir la justicia que merecía, en silencio, sin necesidad de que nadie más lo reconociera. La mañana llegó con un aire distinto, más frío, más cortante, como si el mundo exterior intentara reflejar la frialdad que sentía en mi interior. Me levanté de la cama con un peso en el pecho, consciente de que aquel vacío no desaparecería solo con el paso de los días. Caminé lentamente hacia el patio, apoyándome en mi bastón, y miré mis plantas. Cada una parecía un espejo de mi estado. Algunas erguidas y fuertes, otras marchitas, pero todas resistiendo. Comprendí que, al igual que ellas, yo debía mantenerme firme a pesar de la ausencia de mi hija, de Gaspar y de Emiliano. Mientras regaba las flores, un torrente de recuerdos me invadió. Vi a Celestina cuando era pequeña, corriendo entre los girasoles de este mismo patio, con su risa clara y sus manos buscando las mías.
Recordé las noches de tormenta, cuando me acurrucaba a su lado para protegerla del miedo, y como cada gesto mío, cada palabra de consuelo, había sido un acto de amor absoluto. Y ahora, años después, me dejaban solo, relegado a cuidar plantas mientras ellos disfrutaban sin considerar el impacto de su ausencia. Sentí un dolor profundo, pero también una claridad inesperada. La injusticia no desaparece con el llanto, desaparece con la acción consciente y la resiliencia. Decidí entonces recorrer la casa, como si buscara respuestas en los objetos que la habían habitado. Cada mueble, cada fotografía, cada recuerdo tangible parecía reclamar atención, como si la memoria misma me dijera que no debía resignarme a la soledad. En ese recorrido, encontré cartas antiguas de Celestina, algunas llenas de gratitud, otras de pequeñas quejas típicas de la adolescencia. Las leí lentamente, absorbiendo cada palabra, recordando que incluso en momentos de tensión, siempre hubo amor entre nosotros. Comprendí que aquel abandono no era un rechazo absoluto, sino una oportunidad de aprender a sostenerme a mí mismo y a construir mi propio espacio de justicia silenciosa. Mientras ordenaba algunos libros en la estantería, mi mente regresó a Gaspar y Emiliano. Pensé en cómo su indiferencia y despreocupación parecían subestimarme, como si mi valor dependiera de su reconocimiento. Un rayo de indignación recorrió mi cuerpo, pero inmediatamente lo transformé en una reflexión más profunda. La verdadera fuerza no surge de enfrentarse a otros, sino de mantener la calma, de sostenerse con dignidad y de dejar que la justicia se manifieste a través de la coherencia de los propios actos. Aprendí que la venganza que realmente importa no grita ni hiere, se construye en silencio, con paciencia y con firmeza. Al mediodía, el sol iluminaba el patio con intensidad, y decidí dedicarme a una tarea que había postergado: trasplantar algunas plantas que parecían no prosperar en sus macetas. Cada movimiento requería cuidado y precisión. Sentí que, al hacerlo, no solo estaba nutriendo la tierra y las raíces, sino también fortaleciendo mi propia determinación. Cada hoja que acomodaba, cada raíz que sostenía, era un acto simbólico de reconstrucción y resistencia. Comprendí que incluso en la ausencia, uno puede crear vida y significado, y que ese acto silencioso es una forma de justicia que nadie puede arrebatar. Por la tarde, me senté nuevamente con mi cuaderno. Las palabras fluyeron de manera distinta. Ya no eran solo recuerdos de dolor o nostalgia, sino reflexiones profundas sobre el poder de sostenerse uno mismo. Escribí sobre la importancia de aceptar la ausencia de quienes amamos sin permitir que nos derrumbe, sobre la fuerza que surge de los actos cotidianos y sobre la capacidad de transformar la soledad en un espacio de aprendizaje y empoderamiento. Cada línea era un recordatorio de que la justicia silenciosa se construye desde adentro, sin esperar la validación de nadie más. Mientras cerraba el cuaderno, sentí una certeza que antes no tenía. Podía enfrentar la injusticia de manera serena, sin rencores ni reproches, y aún así recibir mi recompensa personal. Esa recompensa no era material ni evidente para otros, sino una sensación de plenitud y orgullo interno que nacía de mantenerme fiel a mis principios y a mi dignidad. Comprendí que, aunque Celestina y su familia ignoraran mi espera, yo tenía el poder de transformar el abandono en un acto de crecimiento personal y de justicia silenciosa. Al anochecer, salí al patio una última vez. La brisa acariciaba mis mejillas y las plantas reflejaban la luz de la luna con suavidad. Me senté en mi banco habitual. Respiré profundamente y observé cómo cada hoja, cada tallo y cada flor parecía decirme que la vida sigue, que el abandono no define nuestra existencia y que la verdadera justicia radica en sostenerse a uno mismo y florecer a pesar de la adversidad. Esa noche me acosté con un sentimiento de poder tranquilo y silencioso. El dolor seguía allí, pero ya no era paralizante. Se había transformado en una fuerza que me acompañaría en los días venideros. Supe que el camino hacia la redención y la justicia silenciosa estaba apenas comenzando, y que cada acto consciente, cada gesto de cuidado hacia mí mismo y hacia mis recuerdos, sería un paso firme hacia ese equilibrio que la vida me ofrecía, aún en ausencia de quienes más amaba.
El amanecer se coló por las cortinas con una luz suave, casi tímida, como si el mundo supiera que hoy no era un día cualquiera. Me levanté con el peso habitual en el pecho, pero también con una claridad creciente. Debía enfrentar la realidad de la ausencia de Celestina, Gaspar y Emiliano, de una manera que ya no fuera de resignación, sino de reconocimiento de mi propia fuerza. Caminé hacia el patio, apoyándome en el bastón, y observé cómo las plantas se mecían suavemente con la brisa. Cada una parecía un espejo de mi vida, algunas frágiles, otras firmes, todas resistiendo. Mientras regaba las flores, me vinieron recuerdos que habían permanecido enterrados bajo la rutina diaria. Vi a Celestina de niña, saltando entre las margaritas del jardín con su risa clara, buscando mi aprobación, mi presencia, mi atención. Recordé las noches en que la acurrucaba en mis brazos para calmar sus miedos, los días en que la ayudaba con tareas imposibles y los momentos en que compartíamos secretos que solo los padres y los hijos entienden. Cada recuerdo era un golpe dulce y doloroso al mismo tiempo. Dulce porque revelaba el amor profundo que siempre existió. Doloroso porque ahora ella estaba lejos, dejando un vacío palpable que ningún sol podía iluminar. En ese instante, recordé una discusión que tuvimos hace años. Celestina había llorado frente a mí por un conflicto con sus amigas. Yo intenté consolarla y explicarle la importancia de la resiliencia, de la paciencia y del autocontrol. Sus lágrimas eran mi responsabilidad, pero también una lección. La vida puede doler, y aprender a sostenerse frente al dolor es lo que forja el carácter. Ahora, mientras enfrentaba su ausencia, comprendí que las mismas lecciones que yo le enseñé eran las que debía aplicarme a mí mismo. Mi mente volvió a Gaspar y Emiliano. Su indiferencia me había herido. Sí, pero ya no con la misma intensidad que antes. Una parte de mí quería confrontarlos, gritarles lo injusto de su comportamiento, exigirles reconocimiento. Pero luego recordé las palabras que solía repetir a Celestina. La fuerza no siempre se demuestra con gritos. A veces se muestra en la calma y en la paciencia. Comprendí que la verdadera justicia silenciosa no necesitaba ser verbalizada, que mi victoria no dependía de su comprensión ni de su remordimiento, sino de mi capacidad de sostenerme, de florecer a pesar de la adversidad. Mientras colocaba una maceta en el lugar que mejor le daba luz, un flashback más surgió. Celestina, adolescente, había llegado a casa llorando después de un fracaso en la escuela. La abracé y le susurré que los errores no la definían, que siempre podía levantarse y seguir adelante. Ahora, esa misma enseñanza me hablaba a mí. Los fracasos, los abandonos, las ausencias no me definían, y podía levantarme con la dignidad intacta. Cada planta que cuidaba se convirtió en un símbolo de esa resistencia, un recordatorio de que, aunque todo pareciera perdido, la vida ofrece oportunidades para crecer y renacer. Decidí entonces escribir en mi cuaderno, como había hecho tantas noches antes, pero hoy con un propósito distinto. No solo registré recuerdos o emociones, sino planes, reflexiones sobre cómo podía transformar mi abandono en una fuerza interna sólida. Escribí sobre la paciencia, sobre el valor de sostenerse uno mismo, sobre cómo la justicia silenciosa se construye con actos pequeños pero significativos. Cuidar de la casa, atender las plantas, mantener la rutina, proteger la dignidad propia. Cada palabra era un paso hacia una nueva versión de mí mismo, una que no necesitaba la validación de nadie para sentirse completa. Al caer la tarde, me senté en el banco del patio, respirando el aire fresco y observando cómo las sombras de los árboles se alargaban sobre el suelo. Sentí que algo dentro de mí había cambiado de manera irreversible. Ya no era solo un abuelo esperando, un hombre relegado a la soledad. Era alguien que aprendía a sostenerse, que encontraba belleza y propósito en lo cotidiano, y que comenzaba a transformar la ausencia en una oportunidad de redención personal. Mientras el cielo se teñía de naranja y púrpura, recordé las palabras de mi madre. El corazón que aprende a sostenerse a sí mismo nunca estará realmente solo. Esa frase resonó con fuerza en mí, iluminando un camino que antes no podía ver. La ausencia de Celestina era dolorosa, pero no era devastadora. Era una prueba que me enseñaba a cultivar paciencia, resiliencia y fuerza interna. Cada planta, cada gesto,
Cada pensamiento consciente se convirtió en un ladrillo que edificaba esa justicia silenciosa que buscaba. Esa noche, al recostarme en mi silla y contemplar la luz de la luna sobre el patio, sentí un poder sereno, profundo, que nacía de la aceptación y de la comprensión. El dolor seguía allí, sí, pero ya no era parálisis. Se había transformado en fuerza, en aprendizaje, en preparación para los momentos en que la vida me permitiría equilibrar la balanza de mi corazón, sin necesidad de confrontación ni reproche, solo con actos de resiliencia y amor propio. Aquella mañana, el cielo estaba cubierto de nubes densas, como si presagiara la tormenta que se gestaba dentro de mí. Me levanté con un peso inusual en el pecho, un dolor que ya no era solo tristeza, sino una mezcla de rabia contenida, frustración y la imperiosa necesidad de encontrar un sentido en lo que parecía injusto. Caminé hacia el patio, apoyándome en mi bastón, y observé cómo las plantas, aún mojadas por la lluvia de la noche, se erguían con resistencia. Cada una parecía reflejar mi propia lucha interna. Frágil, sí, pero decidida a sobrevivir. Mientras regaba las flores, sentí que el abandono de Celestina y de su familia ya no podía ser ignorado. Había intentado transformarlo en paciencia, en reflexión, en fuerza silenciosa, pero hoy necesitaba confrontar la verdad. El dolor que me provocaba su indiferencia era real, profundo y legítimo. Recordé entonces los días en que la cargaba en brazos después de sus pequeñas caídas, los momentos en que la consolaba por sus decepciones, y cómo cada gesto mío había sido un acto de entrega absoluta. Cómo podían marcharse tan despreocupadamente, dejando atrás no solo la casa, sino también mis sentimientos y mi dignidad. Un recuerdo específico surgió con fuerza. Aquella tarde en que Celestina, aún niña, me abrazó llorando porque se sentía traicionada por sus amigas. Yo la sostuve, le hablé de la paciencia y de la resiliencia, y le prometí que siempre estaría allí para ella. Hoy, años después, comprendí que debía aplicar esas mismas enseñanzas a mí mismo. No podía permitir que la ausencia de otros definiera mi valor ni mi paz interior. Debía transformarla en fuerza, en justicia silenciosa, en un acto de amor propio que nadie podría quitarme. Mientras reorganizaba las macetas del patio, mi mente volvió a Gaspar y Emiliano. Su indiferencia, su despreocupación, sus risas despreocupadas en la playa, todo eso era un recordatorio de que la vida no siempre es justa, que el amor no siempre es correspondido de la manera que uno espera. Sentí un destello de rabia, pero lo convertí inmediatamente en claridad. Comprendí que la verdadera justicia no proviene de confrontar ni de exigir, sino de sostenerse, de actuar con dignidad y de construir un espacio propio donde nadie pueda dañarnos emocionalmente. Esa tarde, mientras el viento agitaba suavemente las hojas del patio, recordé otra escena de mi pasado. Celestina, adolescente, llegando a casa con lágrimas en los ojos por un fracaso escolar. La abracé y le dije que los errores no la definían, que siempre podía levantarse y seguir adelante. Ahora, esa misma enseñanza me hablaba a mí. Los abandonos no definen nuestra valía, y cada gesto consciente de cuidado propio es un paso hacia la justicia interna. Cada planta que tocaba, cada raíz que acomodaba, era un acto simbólico de reconstrucción, de afirmación silenciosa, de que aún podía florecer en medio de la adversidad. Al caer la noche, tomé mi cuaderno y escribí con un fervor renovado. No solo registré emociones, sino decisiones, planes de cómo podía transformar el abandono en fuerza tangible. Escribí sobre la paciencia, sobre la resiliencia, sobre cómo la justicia silenciosa se construye con actos pequeños pero poderosos. Cuidar la casa, atender las plantas, mantener la rutina, proteger la dignidad propia. Cada palabra era un ladrillo en la construcción de mi propia fortaleza, una muralla contra la indiferencia y el abandono. Antes de dormir, salí al patio por última vez esa noche. La brisa acariciaba mi rostro y la luz de la luna iluminaba suavemente las hojas de las plantas. Sentí una claridad profunda. La ausencia de Celestina, de Gaspar y de Emiliano, no era un final, sino un comienzo. Era la oportunidad de demostrarme a mí mismo que podía sostenerme, que podía florecer en silencio, que la verdadera justicia no grita ni reclama,
sino que se manifiesta a través de la constancia, la coherencia y el amor propio. Mientras me recostaba en mi silla, contemplando el reflejo de la luna sobre el patio, sentí que algo dentro de mí había cambiado irreversiblemente. El dolor seguía allí, pero ya no me paralizaba. Se había transformado en un motor silencioso, en una fuerza que me permitiría enfrentar cualquier injusticia futura sin perder la calma ni la dignidad. Comprendí que la redención no depende de quienes nos han abandonado, sino de nuestra capacidad de sostenernos, de cultivar la paciencia y de construir una vida plena incluso en soledad. Esa noche me dormí con un sentimiento nuevo. No era resignación ni tristeza pura, sino poder tranquilo, una fuerza serena que nacía de la aceptación, de la introspección y de la decisión consciente de transformar el abandono en justicia silenciosa y resiliencia. Sabía que la vida aún me ofrecería oportunidades para equilibrar la balanza de mi corazón y que cada acto de amor propio, cada cuidado silencioso, sería un paso firme hacia ese equilibrio que tanto necesitaba. El amanecer llegó suave, con una luz cálida que parecía colarse por cada rincón de la casa, acariciando las plantas que había cuidado con tanto esmero durante estas semanas de soledad. Me levanté con paso firme, apoyándome en mi bastón, y fui directo al patio. Cada hoja, cada flor, cada maceta parecía mirarme como si reconociera mi esfuerzo, mi paciencia y mi constancia. Por primera vez desde que Celestina se había marchado con Gaspar y Emiliano, sentí que el abandono ya no me definía. Mi valor y mi fuerza estaban dentro de mí, floreciendo como las plantas que había protegido. Mientras regaba con cuidado los tallos nuevos, un recuerdo surgió con claridad. El día que Celestina me abrazó, llorando por sus pequeñas derrotas infantiles, y yo la sostuve, le hablé de resiliencia y paciencia, de cómo el dolor no debía apagar su espíritu. Hoy comprendí que esas mismas enseñanzas eran ahora para mí. La vida podía doler, sí, pero cada acto de cuidado propio, cada momento dedicado a sostenerse y proteger lo que uno ama, se convertía en una victoria silenciosa que nadie podía quitarme. Recordé los veranos de su infancia, corriendo entre los girasoles del patio, riendo sin preocupación. Esos recuerdos me llenaron de una mezcla de melancolía y gratitud. Melancolía por la ausencia presente, pero gratitud por haber vivido momentos de amor verdadero, intenso y profundo. Esa mezcla de emociones me enseñó que no es la ausencia de otros lo que nos define, sino la manera en que respondemos a ella. Cada decisión, cada gesto consciente, se transformaba en un acto de justicia silenciosa que no necesitaba ser reconocido ni aplaudido para tener valor. Decidí dedicar la tarde a reorganizar por completo el patio. Trasplanté flores que necesitaban más luz, retiré raíces marchitas, acomodé macetas y regué cada rincón con atención. Cada movimiento me conectaba con un sentimiento de control y empoderamiento. El abandono no podía robármelo, no podía quebrantar mi dignidad ni mi capacidad de generar belleza y vida a mi alrededor. Comprendí que la verdadera justicia no siempre es visible. Se manifiesta en la constancia, en la paciencia y en la coherencia con uno mismo. Por la noche tomé mi cuaderno y escribí una última reflexión. No era una carta de reproche ni de reclamo hacia Celestina o su familia. Era una declaración hacia mí mismo, un reconocimiento de la fortaleza que había cultivado, de la paz que ahora podía sentir en mi corazón. Escribí sobre cómo cada planta regada, cada acto cotidiano de cuidado propio y de atención a la vida, era un gesto de redención y justicia silenciosa. Comprendí que podía sostenerme, crecer y florecer, incluso en ausencia de quienes más amaba, y que esa victoria no necesitaba ser visible para otros. Mientras contemplaba el patio bajo la luz de la luna, sentí que la rabia y la tristeza que me habían acompañado durante semanas se transformaban en serenidad. La ausencia de Celestina, Gaspar y Emiliano ya no era un peso. Era un recordatorio de que la vida ofrece la oportunidad de sostenerse y de construir una fuerza interior inquebrantable. Cada hoja brillante, cada flor que se mantenía erguida, era un espejo de mi resiliencia, de mi capacidad de convertir el dolor en aprendizaje, la injusticia en fortaleza y la soledad en compañía propia. Me recosté en mi silla del patio, respirando profundamente y sintiendo la brisa que acariciaba mi rostro.
Por primera vez en mucho tiempo sentí la paz que solo proviene de aceptar lo que no podemos cambiar y de reconocer la fuerza que ya reside dentro de nosotros. Supe que la ausencia de mi hija no borraba los lazos de amor que habíamos compartido, pero tampoco podía definir mi presente ni mi futuro. Lo que había logrado en silencio era mi victoria, y nadie podía arrebatármela. Antes de dormir, di un último paseo por el patio, tocando suavemente cada planta. Sus hojas húmedas reflejaban la luz de la luna, y yo sonreí al comprender que la vida, aunque a veces dolorosa e injusta, siempre ofrece oportunidades para florecer. La justicia silenciosa, la fuerza interna y la resiliencia eran ahora mi recompensa. La lección estaba clara. El abandono no define nuestro valor. Nuestra capacidad de sostenernos y encontrar significado en lo cotidiano es la verdadera victoria. Esa noche, cerré los ojos con un sentimiento de paz y plenitud. No había rencor ni tristeza aplastante, solo una fuerza serena que me acompañaría en cada amanecer, en cada acto de cuidado propio y en cada momento de silencio. La vida me había enseñado que la verdadera redención no depende de otros, sino de nosotros mismos, de nuestra capacidad de sostenernos, de florecer y de vivir con dignidad incluso cuando el mundo parece haberse ido.